Hola, hola, soy Abel Aciar, cantante y vocal coach, y hoy voy a hablar sobre verticalización del sonido. ¿Qué es la verticalización del sonido? Tal como les prometí en el video anterior, he preguntado si les parecía relevante que yo les compartiera esta información, así que va. La verticalización del sonido tiene que ver con una posición que adoptamos los cantantes a la hora de proyectar nuestra voz. Sirve más que nada para que nuestra voz no se escuche chata. ¿A qué me refiero con chata? No es lo mismo hacer que hacer En el canto popular a veces lo dejamos un poquito de lado para dar un efecto de sensaciones y de sentimientos. A veces rasgamos nuestra voz, a veces abrimos y rompemos un poquito con la técnica para dar paso a la interpretación. Ojo, no quiere decir que siempre que querramos expresar algo tengamos que romper con la verticalización. No, es que generalmente se utiliza, prácticamente constantemente se utiliza, y a la hora de dar un pequeño efectito de apertura vocal, dejamos un poquitito de lado la verticalización. ¿Cómo vamos a generar la verticalización? Primero que nada, tenemos que tener muy relajados los músculos faciales, ya que la verticalización consta en la apertura natural de nuestra boca. La manera más relajada de abrir la boca es así. Descolgando la pera. No es es y generando un sonido descansado, relajado. Es una De esa manera vamos a lograr un sonido más proyectado hacia adelante y no hacia el costado. Si tenemos problemas con que nuestra voz se escucha demasiado chillona o demasiado afilada, probablemente es que lo más seguro es que tengas un problema de verticalización, ya que la verticalización ayuda a que nuestro sonido vaya y viaje y golpee en nuestros resonantes faciales. Aquí no es lo mismo hacer que hacer Evitemos los sonidos hacia los costados. Si estás cantando y sentís que tu voz está muy chillona, probá relajar todos los músculos faciales, bajar la pera y proyectar tu sonido, y vas a ver cómo tu sonido va a viajar hacia adelante. Imagínate esto. Imagínate que tenés una pared acá, otra pared aquí, y que tu voz tiene que viajar por entre las paredes sin que las toque. De esta manera inconscientemente vamos a colocar nuestra boca de esta manera. Entonces va a ser el primer paso hacia una buena verticalización. No hay mucho más que esto. Bueno. Aparte de esto, tenemos que ayudarnos. ¿Cómo vamos a hacer vocales como la I y la U manteniendo la verticalización? Me van a preguntar, pero si la I y la U son muy cerradas. Sí, es que vamos a hacer un cambio en estas vocales. La I vamos a transformarla en una I. Si ven, de esta manera la I es muy chiquita y el sonido va a esparcirse y va a perder total verticalidad. En cambio, si mantenemos la boca abierta, vamos a tener que fabricarla ahí con la lengua, llevando la lengua hacia arriba. Y no I. Lo mismo vamos a tener que hacer con la U. La U no es U, es U. Vas a ver que tiene un poquitito de O. Y la I tiene un poquitito de E. La I, para que no perdamos verticalidad.
Entonces, repasando. La A, la E, la I, la O y la U, para que suenen correctamente mientras cantamos, tenemos que tener la boca muy abierta. Y el estándar de apertura vocal para tener una buena verticalización es el tamaño de este dedo o el de un corcho que se usaba antes, que todavía se puede usar porque es un método igual de efectivo. Entonces podemos hacer esto. Esa es la apertura mínima que tenemos que tener para lograr una buena verticalización. Abel, la I no suena tan I, la U no suena tan U. Y me vas a decir, pero cuando estemos cantando, ¿se va a notar ese cambio? Yo te digo que no se va a notar, ya que cuando estás cantando, ninguna vocal realmente suena como hablamos. La A real de canto suena más a una que a una A. Cuando estamos cantando con una buena técnica, lo que hacemos generalmente es llevar las vocales hacia el frente, redondeándolas y verticalizándolas. Redondeándolas quiere decir que tenemos que tener una buena apertura A. En vez de hacer una A, como la A con la que estoy hablando ahora, cuando estoy cantando no digo esta A. Lo mismo con todas las otras vocales. Entonces, cuando cantemos, mantengamos la boca muy abierta, moviendo la pera hacia abajo, solamente cerrando en las consonantes. Y tengamos en cuenta el trabajo que tiene que tener la lengua. La lengua trabaja y juega un papel impresionante a la hora del canto y a la hora de la verticalización. Tenemos que tener una lengua ágil y relajada para que genere el sonido correcto. Muy bien. Espero que este videíto cortito les haya servido, haya sacado un poco de dudas y espero haber cumplido con mis suscriptores que me pidieron este video. Para terminar, les voy a hacer una pequeña demostración de la verticalización en una escalita básica, ¿sí? Voy a hacerlo en un do. Sin verticalizar. ¿Ven la diferencia? Cambiemos a una I. Espero que hayan apreciado la diferencia. Lo mismo pasa con todas las vocales, con la A, con la E, con la I, con la O, con la U. Y espero que les haya sido de mucha utilidad. No dejen de lado la verticalización, relajen sus músculos faciales, abran mucho la boca porque es muy feo escuchar a cantantes cantando con la boca cerrada y balbuceando. Por favor, dedíquense unos segunditos de sus días a practicar verticalización. Un abrazo muy grande, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno. Y si quieres que trate algún tema en particular, puedes dejarlo en los comentarios. Bueno, por ahora te dejo y hasta el próximo video. Chau, chau.